Bien, esta es la segunda parte de, de- de la presentación. Esta era la que sí me tocaba a mí. Y es cómo se aplican correctamente los materiales de referencia. Esa fue una de las preguntas. Bueno, yo empecé por el paso número 1 y es leer toda la documentación que acompaña el material de referencia, certificado o no, pero es leer toda esa información. ¿Por qué? Porque definitivamente los materiales de referencia certificados se aplican correctamente cuando se utilizan conforme a su propósito, declarado en el certificado, evidentemente, para el proceso de calibración, verificación, validación de métodos o control de calidad. Fíjense que pueden existir diferentes materiales de referencia para diferentes usos o aplicaciones. Y eso lo debe decir el documento pues, que acompaña el material de referencia. Es fundamental respetar las condiciones de uso indicadas en el certificado y las instrucciones del productor. Por ejemplo, en los casos de buffer de pH, nosotros pues a veces cometemos bueno, algo que no es buena práctica de laboratorio, reusar el material de referencia buffer. Eso no se puede. Reingresarlo a la botella, mucho menos. Entonces, eso no se puede hacer. Pues si leemos lo que dice el documento, el material de referencia, vemos que es de un solo uso. Si bien es cierto, eso pudiera ser un buffer que pudiera aguantar ciertas contaminantes, pero es que también esto pudiera no necesariamente ser un buffer, y eso está explicado, eso se explica en la documentación del material de referencia. Entonces, ¿qué debemos visualizar y comprender de ese certificado? Valores certificados y su aplicación, homogeneidad y estabilidad, si a ese producto se le hizo estudio de homogeneidad y estabilidad, si la estabilidad está dentro de la incertidumbre declarada por el material de referencia o no está declarada o no está dentro, sino que nos dice, mira, si ha pasado un año, pues aumenta la incertidumbre en tanto. Eso tiende a ocurrir. El número de usos, a veces existen materiales de referencia de un solo uso. Nosotros estamos trabajando ahorita, por ejemplo, en conductividad eléctrica de un microsiemens, esto, y la única forma para no darle un 80% de incertidumbre es sacar un producto monodosis, pues, de un solo uso. ¿Por qué? Bueno, por razones obvias, porque en química básica nosotros hemos visto que el CO2 del aire entra al agua y comienza a aumentar la conductividad, pues, porque forma el ácido correspondiente y comienza a aumentar la conductividad y evidentemente es un material que yo no puedo evitar el contacto con el aire, entonces es un material de un solo uso. La trazabilidad también debe estar en el documento, el método de medición para la certificación y la forma y la formulación también debe estar allí. Y fíjense que si ustedes leen muchos productos comerciales que lo venden como un buffer de pH 12, por ejemplo, y el buffer lo que tiene en realidad o pH 10 también se ha visto. Lo que tiene en realidad es la mezcla de hidróxido de sodio con KCl, KCl para darle estabilidad, pero eso no es un buffer, pues. Un buffer sabemos bien que es un ácido débil y un ácido fuerte, y eso es lo que le da capacidad amortiguadora, entonces también debemos leer eso. Y debemos saber qué es el documento que nos están entregando. Yo he visto que hay personas que me dicen, mira, yo estoy usando este material de referencia y el documento dice certificado de análisis. Pues no es un material de referencia, ahí lo está diciendo. Es un material que tiene un certificado de análisis, pero no es un material de referencia. O dice certificado de ensayo, no es un material de referencia. O dice material de referencia sin logo, no es un material de referencia acreditado. O dice, si dice material de referencia certificado, debe ser acreditado y sería poco ético que no sea acreditado. En este caso debería tener el logo de acreditación. Entonces, lo primero que hacemos para usar correctamente un material de referencia es leer el documento. Leer el documento y leerlo en toda su extensión. Un papelito donde nada más tiene un valor certificado y más nada y no dice todos estos aspectos, pues no es un material de referencia. No importa lo que tenga ni el logo que tenga. ¿Por qué? Porque el material de referencia debe especificar, según la norma ISO 17034, todos estos aspectos y algunos otros que no vienen al caso mencionar ahorita. Entonces, para su uso adecuado también es imprescindible, por supuesto, definir la incertidumbre objetivo del área de trabajo. Yo debo saber, las personas me dicen, bueno, pero esta incertidumbre me servirá o no me servirá. Pero es que hay que definir qué incertidumbre objetivo tú tienes.
qué incertidumbre objetivo tú deseas, cuál es tu área, ya que la del material de referencia evidentemente debe ser menor y no dominar el resultado. Evidentemente, si yo tengo un material de referencia que cuando yo hago mi presupuesto de incertidumbre se lleva todo el aporte de la medición, pues algo está pasando, pues el material de referencia no puede dominar todo el proceso. Algo está pasando mal, algo estoy haciendo mal o algo estoy estimando mal o no estoy incluyendo la reproducibilidad del método, por ejemplo, que es la que se lleva la mayoría del aporte en los casos de los ensayos químicos. Aunque, sin embargo, esto también es importante, ¿verdad? En la calibración suele ser uno de los principales contribuyentes al presupuesto de incertidumbre. Evidentemente que en la calibración sí es el principal contribuyente porque yo estoy dándole conformidad al instrumento como una función de sus errores máximos permitidos, pues, o una conformidad respecto al funcionamiento del instrumento. Pero siempre debo tener en cuenta que el material de referencia certificado representa el patrón de mayor jerarquía metrológica dentro del proceso, ¿verdad? Cualquiera sea este. ¿Qué me permite el uso de material de referencia certificado? Bueno, establecer incertidumbres adecuadas en mi proceso de medición, ¿verdad? Y saber qué decisiones tomar dependiendo de dónde me ubique dentro de esos límites de especificación. Para eso tenemos la siguiente lámina, ¿no? Y aquí les voy a pedir que este conocimiento de esta incertidumbre, pues también me permite determinar la probabilidad de cumplimiento y el riesgo asociado a la medición, que lo veremos más adelante. Entonces, yo en este momento voy a pedir simplemente un ejercicio de abstracción e imaginemos que estamos en un proceso productivo cualquiera. Yo siempre pongo el proceso productivo de ácido acetilsalicílico, de la pastilla, de la tableta de aspirina, pero no quiero que nos enredemos con el proceso, ¿no? Es un producto que yo tengo que sacar entre 80 miligramos y 120 miligramos. Simplemente eso, es un proceso que yo debo sacar entre 80 y 120 miligramos. Para yo poder cumplir con este proceso de producción de esa pastilla, yo debo tener un proceso, valga la redundancia, un equipo que me forma las pastillas y que definitivamente ese equipo, si yo lo apunto a 100, pues él no es que va a estar en 100 todo el tiempo. Él tiene ciertas variaciones para un lado y para el otro, ¿verdad? De forma errática, digamos, pero dentro de ese proceso de tolerancia. Y cuando haga yo mi análisis de distribución de ese proceso, pues me voy a dar cuenta que es normal. Entonces obtengo una distribución de este tipo, es decir, en el caso del proceso, ¿verdad? Para yo poder controlar el proceso, pues yo necesito definitivamente que este proceso entre al menos 4 veces dentro de la especificación. Eso me permite a mí controlar de alguna manera el proceso. Y por eso es que decimos que la incertidumbre objetivo, por ejemplo, puede ser este delta que tengo aquí entre 8, lo que me permite meter 4 veces esa tolerancia al proceso. Lo único que aquí no estamos hablando de incertidumbre objetivo, sino que estamos hablando de tolerancia al proceso. Pero este proceso yo lo controlo a través de una medición. Ah, caramba. Entonces, esa medición tiene una incertidumbre. Y esa incertidumbre, de esa medición, pues está dentro de estos valores que ya yo la he determinado. Y evidentemente, para yo poder controlar este proceso, pues definitivamente yo debo poder meter la incertidumbre de mi medición al menos 4 veces. Probablemente la pueda meter mucho más, pero al menos 4 veces. Entonces, definitivamente, la incertidumbre objetivo que yo debería alcanzar en este caso, que yo debería alcanzar, pues es esa tolerancia, perdón, es ese delta, es este delta completo, dividido entre 8. Eso me permite entrar 4 veces mi distribución completa allí. Entonces, fíjense, estoy aquí, estoy evaluando un proceso, ¿verdad? Para lo cual yo debo tener esta incertidumbre de medición, pero esta medición yo necesito controlarla a través quizás de un proceso de calibración y quizás use un material de referencia certificado. Entonces, esa incertidumbre de ese material de referencia certificado, pues es más pequeña, evidentemente, y al menos debería entrar también 4 veces dentro de ese incertidumbre de medición. Es decir, que el material de referencia que yo se ajusta mejor a mi proceso es aquel que
al menos tiene una incertidumbre objetivo, la puedo llamar yo, ¿verdad? Menor o igual a la incertidumbre perdón, entre 8. Entonces, así yo voy definiendo mi incertidumbre objetivo. Por ejemplo, el análisis del agua. El agua debe estar entre 6 y 8. Bueno, la incertidumbre objetivo será dividir ese delta entre 6 y 8 hay 2, divido ese 2 entre 8 y la incertidumbre objetivo pues me da ahí 0,25, ¿verdad? Es suficiente un proceso de medición de pH. Pero también es simpático ver, hay laboratorios de ensayo donde dicen, no, mi incertidumbre de medición en pH es 0,01 o 0,05. Caramba, eso no puede ser, porque si incluimos la reproducibilidad del método, si incluimos lo que dice el estándar método, que se envió a diferentes laboratorios y que la reproducibilidad en diferentes laboratorios es 0,13, pues ¿cómo vas a tener entonces una incertidumbre tan bajita? Y lo que ha pasado allí es que no han hecho bien un análisis de componentes. Esto también me ayuda a responder la primera pregunta que me hicieron, ¿verdad? Si yo tengo un equipo, si yo tengo una medición que voy a hacer que está entre más o menos 5 grados Celsius, lo cual me da un delta de 10 grados Celsius, bueno, pues 10 grados Celsius entre 8, pues me da voy a ponerlo más fácil, voy a poner que más o menos 4, 8. Yo tengo un proceso más o menos 4 grados Celsius, entonces tengo un delta de 8, pues bueno, 8 entre 8 partes, pues un grado Celsius objetivo pudiera ser suficiente para mi medición. Pero claro, esto es una decisión desde el punto de vista técnico y que ustedes deben considerar dependiendo de los aspectos que intervienen en su incertidumbre, porque a lo mejor una incertidumbre tan grande, una incertidumbre objetivo tan grande en la determinación, por ejemplo, de un material que se usa para la cura contra el cáncer, pues no puedo porque son venenos, son venenosos, hacen daño al cuerpo humano, entonces quizás su concentración pues tenga que estar mucho más, o sea, debe ser mucho más rigurosa. Entonces, este esquema, oye, sirve siempre para identificar qué necesito como una función de mi calibración. Por ejemplo, si yo calibro mi instrumento, debo definir, debe entrar en los errores máximos permitidos del instrumento, debe entrar en las especificaciones del instrumento, debe entrar en la tolerancia de mi proceso, que es lo que me interesa. Entonces, eso es lo que debo evaluar después para poder hallar las incertidumbres objetivos. ¿De dónde saqué yo esta condición de la incertidumbre objetivo? Nada, lo saca uno de la nada. Eso está reportado en la Eurochain, la pueden buscar y pueden buscar determinación de la incertidumbre objetivo. Creo que se llama así. Esto salió recientemente. Bien, también en un material de referencia debe considerarse el valor asignado, su incertidumbre expandida y su trazabilidad meteorológica declarada. Claro, por supuesto. Se debe ver la compatibilidad de la matriz en el rango de concentración y la técnica empleada. Por supuesto, si yo voy a usar un material de referencia como estándar interno de alguna matriz, etcétera, etcétera, pues tengo que ver todas esas partes, evidentemente. Su uso, pues evidentemente debe quedar documentado en el sistema de gestión en coherencia con la ISO 17034 y la ISO 17025 por la competencia técnica y la confianza meteorológica. Eso debería ser el principio básico. Ahora, otra pregunta que está relacionada con esto es cómo influye la incertidumbre en la toma de decisiones. Y pues eso es importantísimo ahorita, ¿verdad? La incertidumbre influye directamente en la toma de decisiones porque determina el nivel de confianza asociado a un resultado de medición. Pero eso lo sabemos, ¿verdad? Un valor sin incertidumbre carece de contexto meteorológico y puede conducir a interpretaciones erróneas. Eso es algo que también sabemos. Pero ¿qué pasa? Si yo no determino incertidumbre, yo solo reportaría este valor, ¿verdad? Y si ese valor está en el centro, aun cuando no reporte incertidumbre, yo pudiera decir, bueno, mi valor está bien, pero desconozco la incertidumbre. El problema es que la incertidumbre sea mucho más grande, ahí sí tendríamos problemas, o el problema es cuando esto se me está aproximando a un límite superior o a un límite inferior. Y entonces, ¿qué hacer en estos casos, no? ¿Qué hacer en estos casos donde tengo toda esta parte de la curva afuera y toda esta parte de la curva afuera? Para eso es que me sirve la incertidumbre. Entonces, ¿cómo hago esa evaluación? ¿Qué evaluaciones debo hacer? Bueno, yo debo dar la evaluación de la conformidad y la decisión no depende solo del resultado, sino de su intervalo de incertidumbre respecto al límite especificado. Esto permite estimar la probabilidad de cumplimiento y el riesgo asociado a la decisión. Eso es lo importante de la incertidumbre. Es decir, el mismo caso que yo te presenté antes,
Yo aquí puedo decir que tengo un riesgo solo del 0,2%. Y tengo un riesgo, bueno, porque desde el punto de vista estadístico y sistemático, esta distribución normal, que son la mayoría de las mediciones, no es algo que se acaba aquí, sino que llega al más infinito y llega al menos infinito. Pero bueno, en este caso yo solo tendré un 0,2% de riesgo, pero en este caso, ¿verdad? Donde la incertidumbre es justo, estoy restándole el al valor límite superior para solo me permito llegar hasta aquí. Ah, bueno, yo estoy aplicando una regla de decisión conservadora y tengo un 2,7% de riesgo. Es decir, esto representa el área de esta curva que sale de la especificación. Yo estoy emitiendo un resultado ahí con un 2,7 de riesgo, que es lo que hacemos mayoritariamente en el área de la metrología industrial. Pero si yo reporto aquí, y es lo que hacemos mayoritariamente en el área de metrología legal, yo pudiera estar reportando con un 50% de riesgo. ¿Por qué? Porque este 50% de la curva está fuera, pero así se hace en la metrología legal, ¿verdad? Se trabaja bajo esas dos condiciones. ¿Y cómo se estima este porcentaje de riesgo? Bueno, a través de esta ecuación que ustedes la pueden consultar en el JCPG del Buró Internacional de Peso y Medida, cómo hacerla. Nosotros desarrollamos un programita aquí, que quieren con todo gusto, puedo enviárselo a quien lo solicite, esto, donde determinamos como una función del valor y de la incertidumbre y de los límites especificados, ¿verdad? Ese porcentaje de riesgo y ese porcentaje de probabilidad de cumplimiento. Realmente esta fórmula estima la probabilidad de cumplimiento. Y la probabilidad de cumplimiento 100 menos la probabilidad de cumplimiento me da el riesgo asociado. Y eso es lo que dice la norma, ¿verdad? ¿Verdad? Que establece que debemos tener siempre una regla de decisión que define cómo se considerará la incertidumbre al declarar la conformidad o no conformidad, controlando el riesgo de falsos aceptados o de falsos positivos o falsos rechazados, ¿verdad? Entonces, tenemos la regla de decisión simple que cumple con una probabilidad de cumplimiento del 97,2%, la que dijimos. Tenemos una regla de decisión, perdón, esto está mal. Ay, caramba, esto está mal. Esta es una regla de decisión conservadora, es al revés, disculpen. Esta sería una regla de decisión conservadora donde la probabilidad de cumplimiento es mayor al 97,2%. Esta sería una regla de decisión simple donde la probabilidad de cumplimiento es menor al 95, es menor al 50%, ¿verdad? Me volví a equivocar aquí. Y cualquier otra regla de decisión, pues tendrá una probabilidad de cumplimiento que se puede ubicar entre el 99,2%, que es esa especificación que está en el centro y que se puede ir ligeramente a los lados y sigue siendo un 99,2%, hasta un 50%. Esto, pues, este enfoque, pues, está alineado con la ISO 17025, fortalece la validez técnica de las conclusiones y aporta transparencia en la gestión de riesgo meteorológico, ¿verdad? Y es lo que pide la norma 17025, pues, la posibilidad de tener la posibilidad de definir con su cliente una regla de decisión y la probabilidad de cumplimiento y el riesgo asociado, así como las bases estadísticas que se deben tener allí. Bien. Esto, sí, esto era todo lo que tengo preparado, pero el compañero Cristian Santander, él va a explicar unos ejemplos prácticos, porque la verdad que yo soy más ratón de laboratorio, entonces más ratón de biblioteca. Entonces, Cristian es una persona joven que sí ha aplicado estos conceptos a los certificados, a una serie de cosas. Entonces, le quiero dar el pase para que él presente esta parte. Si no existe ninguna pregunta, pues bueno, vamos con lo de Cristian. Hasta aquí sería mi presentación. Gracias por la atención. Cristian, Buenos días. ¿Me confirma si se escucha? se escucha perfectamente, Cristian. Listo. Bueno, me presento, soy Cristian Santander, soy supervisor de Química PMR aquí en Lo Justo y voy a hablar un poquito de nuestros materiales de referencia y aplicando un poco sobre lo que ya expuso el señor Rosales con respecto a la estructura y el uso de material de referencia. Para ello, yo tengo aquí unos certificados que vamos a revisarlos.
La estás compartiendo, Cristian, ¿oíste? Sí, recién. Ahora me parece que... Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, en principio tenemos este certificado que es un material de referencia de turbidez de 4000, ¿no? Podemos observar que en la primera parte tiene el código del certificado, el código del producto, el lote, el cual lo hace único a este producto, ¿no? Cada lote tiene una diferente codificación, fecha de certificación y la fecha de validez, hasta cuándo se puede usar este producto. El valor nominal, muy diferente al valor certificado, porque podría que el valor nominal, en el caso de los valores de turbidez, de valores discretos, el valor nominal, por ejemplo, puede ser 100. Sin embargo, el valor certificado puede ser diferente, puede tener un valor de 99 o, no sé, 101. Es diferente, ¿no? Finalmente, el valor certificado es el que usamos. El valor certificado acompañado de la incertidumbre, la descripción del material de referencia. Este es un material de referencia del caso de 4000, que se emplea por una polimerización, ¿no?, de sulfato de hidracina con oximetilentretramina, formando formacina. El uso previsto de este material de referencia, es el ajuste, calibración, sistemas de medición, efelometría, validación de métodos y control de calidad de rutina. La firma que tiene la firma y, bueno, el nombre del supervisor. Las condiciones de almacenamiento, este producto se debe almacenar en estas temperaturas, 25 más menos 5. La trazabilidad en instrumentos auxiliares, bueno, está el termómetro, está lo del estudio de homogeneidad, de acuerdo a la ISO 33405. Información de seguridad que nosotros la brindamos con un código QR del cual se puede descargar los cuidados relacionados a seguridad, ¿no? Y medidas de control en caso de derrames, relacionados a este producto. Preparación y certificación, cómo se ha desarrollado, cómo se ha hecho este producto, la fabricación de sistema de producción por lote. Se realiza de acuerdo al estándar método, ¿no? Nuevamente el valor certificado, la asignación del valor e incertidumbre. Y aquí hay un detallito, ¿no?, que dice, el material puede ser diluido como lo indica el estándar método, según el método 2130B, método no felométrico, ¿no? Es importante porque sabemos que este tipo de materiales lo podemos diluir. Y finalmente está documentación estándar y notas y aclaraciones en las cuales van bibliografía y alguno que otro comentario relacionado al producto, ¿no? Por ejemplo, en notas y aclaraciones está esto: lo justo, o sea, garantiza la integridad de este material de referencia hasta que se rompe el precinto, o lo justo podrá extender el periodo de validez según estudios de estabilidad en progreso. Finalmente voy a mostrar uno más y creo que con esto estaría terminando. Sería este de color, que me parece también, bueno, especial y con ciertas condiciones y ciertas cosas que hay que leer, ¿no? Y para poder usarlo. La primera parte es casi todo igualito. Pasamos directo a uso previsto. Aquí pueden leer o pueden ver que dice únicamente para la verificación, ajuste y calibración interna de los colorimétros descritos a continuación. En este caso, este material está fabricado para usarse con el hash Pocket Colorimeter 2 en el programa Low Range, para que serían los bajos rangos, ¿no? De este colorímetro, o en este programa, este método. Firmas y, bueno, el supervisor, asistente. En este caso tenemos las condiciones igual de almacenamiento. Son diferentes a la de turbidez. Dice mantener por debajo de 27 sin congelación, bajo oscuridad. Y para su uso tiene que tener agitación suave, del vial con un mínimo de 3 inversiones. Trazabilidad, instrumentos, auxiliares, homogeneidad, información de seguridad, todo es esta parte igualito. ¿Cómo se ha preparado? En este caso es por el método, es una NTP ISO 7393-2. Y se muestra también nuevamente acá el valor asignado y la incertidumbre relacionada. Informaciones adicionales, como la tolerancia a aceptar para la aplicación de colorímetros es función de la exactitud declarada por el fabricante, tolerancia aceptada según el proceso de medición, repetibilidad declarada por el fabricante, eh, bueno, combinaciones de varias o todas las anteriores. Y la última parte es similar a la otra.
en cuanto a documentación, ¿no? Relacionada para la fabricación de este producto. Y hay algunas notas de declaraciones que son similares igual al anterior producto. Eso sería todo. Sí, bueno, por ejemplo, como les decía, hay que recalcar que tiene ciertas condiciones, ¿no? Aquí, como se indica, su uso, se entrega esto en vial. Y el vial, pues hay que darle unas 3 inversiones, eso, y se hace la mención. El caso de turbidez eh, indica, por ejemplo, el tema de la posibilidad de dilución según el estándar método, ¿no? Eso como condiciones especiales para el uso o para el empleo de estos materiales de referencia. Sería todo. No sé si hay alguna consulta o